A eso agreguemos la influencia sindical, a eso agreguemos la influencia de las universidades, etcétera, etcétera. ¿Era ese el sujeto de la Unidad Popular? ¿Era ese el sujeto del gran cambio que postulaba el discurso de Allende? Probablemente no, era más que el comienzo de la conformación de ese sujeto. De ahí nacía un sujeto, pero ese sujeto no tenía la fuerza, las contradicciones entre Partido Socialista y Partido Comunista, los atrapamientos que los partidos tenían de dejarse engañar por triquiñuelas electorales para transformarse en documentos muertos, como diría Gramsci, cuando un partido se entrampa consigo mismo, cuando comienza a transformar sus medios en fines en sí mismo, cuando comienza a transformarse en un grupo de presión que lo único que persigue es tener presencia electoral, se van olvidando los proyectos, se van olvidando de los proyectos con sentido histórico y terminan por transformarse simplemente en clientelismos electorales, y en esa lógica de clientelismos electorales, claro, pueden privilegiar la lucha política y no la militar, pero terminan transformándose en disputas entre sí y por lo tanto no logran crear la cohesión que un proyecto de la envergadura de la Unidad Popular estaba planteando en el largo tiempo histórico. Se apreciaban contradicciones muy severas en la base social, es decir, la base social de influencia comunista, la base social de influencia socialista no estaban de acuerdo, más aún se comenzaban a dar procesos de autonomización de la masa de las poblaciones y de la masa sindicalizada en relación a las líneas que los partidos fijaban. No había claridad respecto de eso, o sea, era un proceso que reconocía un mecanismo de unificación de una cierta fuerza, no en torno de un programa, no en torno de una organización partidista, sino en torno de un liderazgo. Un liderazgo que sí tenía la claridad suficiente de crear las condiciones para que se fueran conformando a partir de estas estructuras, tanto políticas como sindicales y culturales, un actor, el actor del proyecto. Sí, lo que yo estoy señalando en este momento es esa dialéctica entre proyecto y sujeto. Es decir, el proyecto no supone necesariamente al sujeto. Y el sujeto, muchas veces emergente, de ahí la importancia de las emergencias, no siempre tiene un proyecto claro. Aquí estamos en presencia de una ausencia de conocimiento y de pensamiento social. Eso no estaba claro. Porque los intelectuales hipercríticos de Chile, todos comprometidos, por supuesto, con el proceso en cambio en ese momento, manejaban todos los libros del mundo, muchos libros franceses, muchos libros del marxismo estructuralista, inspiración althuseriana y todas esas cosas muy eruditas, muy ilustradas, muy bien, y llegaban todos por unanimidad a la misma conclusión. En Chile puede pasar cualquier cosa menos un golpe militar. Gran conclusión teórica. No puede haber golpe militar en un país de alta estabilidad. Fíjese, un pensamiento crítico. Se estaba haciendo de alguna manera reflejo del discurso dominante, de esa burguesía ilustrada, desde que desde 1830 había impuesto un proyecto institucional de Estado y por lo tanto de orden social. Sin embargo, se terminó por creer ese discurso. Y no se pensó que esa burguesía que había construido la civilidad, que había construido la democracia formal, que había ido incorporando a distintos sectores sociales a votar, que había reconocido espacio para muchos partidos políticos de las capas medias y después de los propios sectores populares, como el propio Partido Comunista y el Partido Socialista, que desde comienzos de siglo, el Partido Comunista se funda en 1912, el Partido Comunista Socialista se funda en 1933. En un momento en que todavía el régimen económico chileno era fuertemente terrateniente, digamos, donde ni siquiera todavía había presencia del capital financiero, comienza a darse en esos años. Claro, tiene antecedente en la gran burguesía terrateniente castellano-vasca que se llamó, que eran los que comenzaron desde la agricultura a ramificarse hacia la minería y ramificarse para el comercio, pero era muy embrionario, eso todavía estaba por darse. Ahí todavía se estaban dando un fuerte predominio de la clase oligárquica terrateniente. Esa era la que estaba políticamente mejor organizada y era la que daba el tono de voz. Bueno, en ese contexto, esa burguesía, en ese proyecto institucionalizado, todo acepta que emerjan partidos discordantes y disidentes. ¿Me explico lo que se dice? Más aún, diseña instrumentos de desarrollo del país en los años 30
que después son apropiados por la izquierda cuando triunfa a finales de los 30 en el Frente Popular. Las políticas de intervención del Estado en el plano educativo, en el plano económico, sobre todo en el plano económico, del Frente Popular, donde estaban los socialistas y habían otros partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, por eso Frente Popular, más algunos partidos de capas medias, ¿cómo lograron organizar la intervención del Estado como gran actor económico y social? Con los instrumentos que había diseñado la burguesía. Eso era claro. Entonces, ¿por qué no se entendió eso? ¿Por qué no se entendió que esa burguesía está sumamente alerta y que no iba a aceptar el cambio de reglas del juego tan fácilmente? Eso era un problema de fuerza. La pregunta era, ¿se tenía la fuerza? ¿Se tenía un gran liderazgo que era Allende? ¿Se tenían organizaciones que eran los partidos que yo he mencionado? No solamente las políticas, sino también los sindicatos, que eran poderosos. Gran parte de la clase obrera estaba organizada, no como hoy día, que apenas el 10% está sindicalizada. Sin embargo, eso no era suficiente fuerza todavía. Ahí entramos en un esquema enormemente complejo que yo estoy tratando de recordarlo, no porque me vuelva a 30 años atrás, porque son problemas que uno ve que todavía están planteados en el continente. No se veía la realidad, porque la realidad simplemente se ideologizó en un espejismo en que todo era posible y no se quiso leer la historia. No se leyó la historia, ni por los dirigentes políticos, ni por los intelectuales disque que críticos, entre los cuales me tengo que incluir yo, por supuesto. Eso nos movió mucho el piso, porque comenzó entonces a aflorar de que había una falla en el pensamiento, en un pensamiento que no estaba diciendo nada, o que decía cosas incorrectas en el sentido de que muy sesgado valóricamente. Un pensamiento no histórico, sino un pensamiento que giraba en torno de modelos de sociedad altamente ideologizados, donde la historia era secundaria. Y era secundaria la historia porque la historia la construía alguien. Y ese alguien que construía la historia no eran los sujetos concretos, eran leyes de la historia, la llamada ley del progreso histórico. ¿Por qué digo esto? Porque ese mecanicismo, que resultó fatal, se repitió en casi todos los países de Sudamérica. Me quedo en Sudamérica. Se quedó ese pensamiento aprisionado de una serie de prejuicios, de estereotipos, de juegos de ideas. Claro, bueno para escribir ensayos y textos, eso sí. Eran los momentos en que en la Universidad de Chile, como en muchas otras universidades del continente, se enseñaba el capital en 6 sesiones. Capital 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues no llegué al 10 o al 11. Donde estaba la Escuela Latinoamericana de Economía, de Pensamiento Económico Crítico, que no sabían diseñar una sola medida económica concreta. Como ellos después lo reconocieron. No somos capaces ni siquiera de imaginar reformas. Si yo no soy capaz de imaginar reformas, ¿cómo voy a construir una sociedad? Porque construir una sociedad es construir poder. El poder no se construye con meros juegos lógicos. El poder se construye todos los días, o no se construye. Y eso supone entender la subjetividad no de una entelequia, que puede ser inexistente como un colectivo sin militancia, sino que se tiene que recuperar desde esa cosa tan elemental que el pensamiento crítico tampoco tomó en cuenta, que era el de la subjetividad de las personas, la vida cotidiana, la potencia que tiene el constructor de cambios sociales, aún en su sentido histórico, desde su vida diaria. Porque las revoluciones y los cambios sociales se construyen todos los días o no se construyen. Y si no, pregúntenle usted a los ideólogos del modelo soviético, del llamado socialismo real. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo y de conocer esa experiencia. ¿Qué derrotó el modelo soviético? Lo que derrotó el modelo soviético no fue la CIA ni el Pentágono. Lo que derrotó el modelo soviético fue la subjetividad cotidiana del polaco, del húngaro, del rumano y del propio ruso. La subjetividad cotidiana, ¿cómo puede tener tanta fuerza? Claro que la tiene. Porque es como el socavamiento de las bases. Un día
yo tenía una cierta relación de amistad con los diplomáticos alemanes en México. Y yo les preguntaba, bueno, esto que está pasando en Polonia, supongo que no se va a repetir en Alemania, ni menos que se va a repetir en la Unión Soviética. Pero por supuesto, usted tiene toda la razón, eso no está todo controlado. Cuando comienzan a decir que está todo controlado, es que hay un gran desconocimiento de la realidad histórica. Se produce el colapso. Me llaman por teléfono y me dice, queremos, profesor, conversar con usted. Yo en ese momento trabajaba en el Colegio de México, voy a la embajada y me dicen, tenemos que reconocer algo, que hemos tenido una derrota histórica. Digamos, era algo más o menos obvio lo de la derrota histórica, digamos, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué dice eso usted ahora, cuando hace pocos días atrás me dijo que esto no podía ocurrir en Alemania ni podía ocurrir en la Unión Soviética? Es que nos hemos dado cuenta que no conocíamos la realidad. Eso conviene siempre recordarlo, porque la historia está llena de estos detalles. ¿Y qué detalles no tenían registrados? No tenían registrado, por ejemplo, que de los 16 millones de alemanes de la República Democrática Alemana, 7 millones están en la lista de los sospechosos en la policía política. Bueno, registremos ese dato. Como casi el 50% no era confiable. Y un porcentaje impresionante de la militancia del propio partido no era confiable. Entonces, ¿quién construía la historia? ¿El mero discurso? ¿La mera voluntad de Honecker? Es que hay mucho sesgo ideológico que nos impide leer la historia. Pues esa gente quería construir, y los intelectuales que querían realmente continuar la construcción, cuando se dan cuenta, los alemanes sobre todo, nos dicen, tratamos de hacer correcciones, tratamos de sugerir cambios, pero era una avalancha, un proceso que simplemente colapsó en horas. Entonces la historia también es eso. Pero lo que hay que tener en cuenta también es que tenemos que hacer la lectura opuesta, porque eso que pasó con el modelo soviético puede pasar con el neoliberalismo. Puede pasar con el neoliberalismo. Esto es un sistema muy inestable, que no tiene creadas sus condiciones, salvo las económico-financieras. Ni siquiera las económicas, la que tiene creadas son las condiciones financieras, ni siquiera las económicas, si no, no tendrían la crisis los europeos, la crisis que tienen en este momento, que de alguna manera expresa una relación no resuelta entre lo financiero y lo económico, que implica, por supuesto, resolver problemas políticos. Es decir, estamos en presencia de un modelo altamente inestable,